Buenas noches a todas, todos. Gracias por estar aquí, en quincena, con el calor y todo, y en la víspera de la entrega de trabajos para la UAD, ¿verdad? Pero bueno, hoy tenemos la tercera sesión del año, con motivo de lo que es el 8 de marzo, de respecto a eso, pues quisimos abordar la parte de género, evidentemente. Para eso tenemos a la maestra Lilian Monroy Limón. Ella va a tratar de reportar su amplio currículum que se puede enviar. Es maestra de estudios de género en el Colegio de México, terapeuta familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios sobre la Familia, el ILE. Estudió licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Ha cursado diplomados de terapia individual sistémica y en violencia familiar, este último en el Corea. Es docente regular de maestría en políticas públicas y género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Plaza México, y en la maestría de intervención de violencia y la especialidad en terapia clínica de parejas en el Centro de Estudios Superiores de Sexualidad de Yucatán, en SESEX. Ha trabajado en formación de capacitación de género, políticas de igualdad, violencia de género, diversidad sexual, entre muchas otras cosas. Y hoy nos trae este tema tan interesante: aportes de la perspectiva de género y derechos humanos en la terapia relacionada con familias, parejas y personas. Y bueno, sin robarle más espacio, un aplauso por favor para usted. Muchas gracias. Gracias. Déjenme ver cómo le voy a hacer para no caerme. Muy bien. Muchas gracias por AMSAC, por la invitación. Yo no conozco la asociación porque aquí hace 1000 años tomé algún curso de sexualidad, creo que de salud sexual, cuando todavía trabajaba en el sector salud. Yo trabajé mucho tiempo en el sector salud del gobierno federal. Entonces, más o menos les traigo esta propuesta de contenidos. La idea es primero ver qué es el concepto de género. Género es un concepto que me imagino por su quehacer ustedes ya han tocado. El género es un mega concepto, ¿no? Entonces yo les voy a traer algunas propuestas de cómo aterrizar eso y cómo organizar ese concepto. Entonces lo llamo como género, como una categoría de análisis. Luego aportes del género para comprender a las personas y las familias. Ahí voy a meter la parte de derechos humanos y de diversidad sexual, que yo creo que nos han venido a dar claridad de algunos de los sesgos que como prestadores de servicios de salud y en mi caso como terapeutas luego tenemos a la hora de la atención cotidiana y que no nos damos cuenta, ¿no? Y por último, para comprender un poco la relación de la prestación de servicios de salud y salud mental, digamos como un sistema particular, ¿sí? Entonces, pero antes de empezar, bueno, pásale una, gracias, quisiera como que me dijeran, si quieren lo puedo comentar en pares y luego como de lluvia de ideas, pues qué saben del género, ¿no? Como para saber en cuáles y en quiénes están introduciéndose y vale la pena algunos énfasis, y en cuáles otros oigan, eso es el ABC, ¿no? Ya, cuéntame algo que sé mejor, ¿no? ¿Les parece? 2 minutos nada más así en parejas o en tríos, como están. ¿Qué saben del género? Con toda libertad, ¿eh? Se vale decir, ay, pues es el tema de moda, o no, o es onda de las feminazis, o sea, se vale. Yo aguanto vara, ¿sale? Gracias. Ya me trajeron agüita, ¿eh? Muchas gracias.
Muy bien, muy bien. ¿Hasta dónde hayan llegado? No vi sombrerazos ni... Estuvo bien, o sea, más o menos... Sí, no hubo así dilemas éticos de... Ya, paren ahí. Entonces, cuéntenme, quien quiera contarme de cada grupo, ¿qué saben del género? Bueno, en su caso compartimos que el género tiene que ver con estos estereotipos o reglas en cómo debe ser un hombre o una mujer. Por el hecho de tener vulva o pene, te marcan una serie de formas de pensar, sentir, actuar, vestirte, y que depende de la cultura, ¿no? En donde este chiquito o chiquita nazcan, pues te va moldeando toda tu historia, desde ser niño hasta ser, pues, adulto, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que... Ahí comentaron. Rápidamente díganme sus ocupaciones principales o profesiones. Terapeuta familiar. A ti sí ya te conocía. Psicóloga. 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 De este equipo, ¿quién quiere contar? Adelante. Soy educadora sexual infantil. Gracias. Sabemos del género que es un tema que efectivamente está de moda en muchas cuestiones. Ya como profesionistas, pues bueno, pues es un constructo social que se hace basado justamente en las diferencias biológicas derivado de hombre-mujer. Entonces construimos masculino-femenino y adicional a esto pues, derivamos identidad de género, roles de género, expresiones de género, ¿no? Y bueno, en la parte infantil, que es el área que yo trabajo, lo manejamos como es la forma en la que te sientes como por ser niña o por ser niño. Así se lo platicamos A los niños. cuando hablamos desde la teoría de los solones, específicamente del tema de género. El de Eusebio, ¿no? ¿Los solones? Ok. Muy bien. Gracias. ¿Y profesiones, ocupaciones principales? Psicóloga. Terapeuta sexual. Gracias. Allá, ¿quién se anima de aquellos equipos? Bueno, ya un poco como comentando aquí con las compañeras, Ajá. el género como una construcción social donde se definen ciertos roles que supuestamente corresponden a mujeres o a varones que se asignan como tales por el hecho de su identidad, pero también hablábamos como con el tiempo el género también ha tenido ya ciertas características diferentes. Y ahora pues se habla de identidad de género, se habla de que pueden las personas tener diferentes conceptualizaciones de lo que es el ser, y sobre eso pues tienen ciertos roles que no necesariamente son atribuidos a mujeres o a varones. Ok. Muy bien, gracias. Profesiones, ocupaciones principales. Psiquiatra de niños y adolescentes y terapeuta sexual. Ok. Yo soy trabajadora social y educadora sexual. Terapeuta sexual y médico familiar. Gracias. ¿Ustedes quieren comentar algo más? Discutimos profundamente acerca de los zapatitos rosas de azul. Ok, sí. Tuvimos el dilema de ver estas diferencias y de cómo, bueno, empezábamos a hablar de cómo me miran los otros, el punto de vista de cómo nos mira el otro, si el género es como yo me siento o como los otros interpretan que soy. Y en esas estábamos. Ok. Entonces, de lo que oigo, más o menos estamos de acuerdo. Uno, que el género es una construcción social. O sea, que hay algo ahí más allá del cuerpo sexuado, del cuerpo biológico, ¿no? O del sexo como se maneja en forma tradicional. O sea, que el sexo es la parte biológica del cuerpo sexuado y hay un agregado cultural, y ese agregado cultural es que se le ha nombrado género porque se construye sobre la base sexual, sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces hay un cuerpo que se nombra y se define como hombre o como masculino, un cuerpo femenino, y ya, hay dos de. En este lado dijeron, bueno, no, pero como que estas cosas han cambiado, ¿no? Y ahora ya hay terceros, ¿no? Y unos terceros que no terminan de acomodarse en ningún lado, ¿sí?
que tiene que ver con la diversidad sexual, efectivamente, que está a muchos planos, ¿no? Hoy no me toca hablar de eso, pero si un día me invitan a hablar de eso, les puedo hablar de eso, ¿no? Pero son, digamos, diferencias a diferentes niveles, ¿no? Muy bien. Y también dicen, esto deviene en las personas, en roles, estereotipos, ¿no? Una serie de tareas o de definiciones en identidades divididas, binarias, ¿no? Eso se le llama binario, ¿no? Que hay solo dos. No todas las culturas tienen un género binario. Hay culturas donde tienen 3 géneros, ¿no? Por ejemplo, indígenas, mexicanas, oaxaqueñas, tienen mujeres, hombres y algo más que se le llama de manera específica y que tiene un rol, tiene su fiesta, tiene su función social, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre, pero en uno, la función social, mushes, en el caso de los mushes, que digamos para nosotros podrían ser como un hombre que no se comporta como hombre desde el lado binario, pero ellos son mushes, tienen su rito, su fiesta, su función social y sus reglas. También hay cosas que no pueden hacer y cosas que sí pueden hacer. Un mushe no se puede comportar como mujer estrictamente hablando, como la mujer tradicional de Oaxaca. No, se tiene que comportar como mushe, ¿sí? Entonces, ahí hay un sistema de género en 3 lugares. Pero cada uno de ellos también, si se sale de esa norma, es sancionado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a tratar de darle forma de cómo es posible que una cultura en abstracto haga a seres humanos tan diferentes, o sea, los estudios actuales que tratan de corregir los sesgos discriminadores en términos conceptuales, lo que han encontrado más claramente es que el ser humano es diverso. Pero entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo es que esa diversidad se ha logrado construir en un binario? Y eso es lo que se preguntó el género de inicio, derivado del movimiento feminista. No les voy a contar el movimiento feminista, pues no me toca, pero sí decirles que el género como un campo de conocimiento de las ciencias interdisciplinarias, porque en realidad en género tenemos desde ciencias naturales a ciencias sociológicas, antropológicas, artísticas, pero como un campo de conocimiento interdisciplinario, sí emana del feminismo. Pero a la vez tenemos tensiones con el feminismo, porque el feminismo es un proyecto político, ¿no? Entonces, si en estudios, como ahora está sucediendo con los conceptos más recientes, si en estudios se llegan a conclusiones que van en contradicción del proyecto político, pues tampoco es que les caemos muy bien, al feminismo. Pero el campo de conocimiento es eso, ¿no? Es un campo de conocimiento que tiene que entrar en debate a partir de los hallazgos. Entonces, mucho de lo que yo les voy a contar, traje algunos hallazgos, pero la mayor parte no traigo el detalle de los hallazgos, pues si no, no acabaríamos. Pero espero que confíen que lo que yo traigo aquí es producto del conocimiento científico, se ha ganado un espacio de estatus y privilegios. Y esto se los digo porque actualmente hay un aumento del movimiento conservador latinoamericano y una de sus líneas de ataque es atacar al campo de conocimiento de la perspectiva de género, llamándola ideología de género. Entonces se los digo porque ya, digamos, que las curas digan que las feministas casi que hay que mandarlas, pues es lo lógico, ¿no? O sea, es entendible. Pero que un académico diga que el conocimiento de género es inválido porque en realidad es ideología, como la decía Marx, por cierto, ¿no? Qué chistoso que estén citando a Marx, es falsa conciencia, eso sí es muy grave, ¿no? Entonces se los cuento porque esto ya está llegando a México de manera muy fuerte y ustedes lo van a sufrir, ¿no? Ese movimiento conservador en estos temas siempre estorba más de lo que ayuda, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar un concepto de género más como una categoría de análisis para tratar de entender por qué. ¿Por qué una característica que podemos decir que es de las mujeres o femenino, por ejemplo, que somos más sensibles que los hombres? ¿Podríamos decir que mentimos si decimos esta frase en lo general?
No, ¿verdad? En lo general no mentimos. Ahora, si nos vamos mujer a mujer de las que conocemos, hay unas que hay de decir, no hombre, qué sensible, qué suave, ¿no? Esta no entra en esa categoría, ¿sí? Es ruda, ¿no? Es tremenda, ¿no? Yo tenía una tía que, bueno, era para correr, salir corriendo, porque qué suavidad, no. Muchas de las características que entramos en el estereotipo de género se sostienen como una generalidad, pero no se pueden sostener a nivel individual. Y eso tiene que ver con este concepto que nos trajo Joan Scott, una historiadora, es un clásico dentro del campo, que dice, ¿qué es género? Porque vamos a entender cómo algo que funciona en lo social pareciera no checar en lo individual. Ya si nos vamos caso por caso, no checa, ¿no? Y entonces ella propone dos ideas del género. Uno, que es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, dado que es este agregado cultural que decíamos claramente, pues corresponde y está constituido en las relaciones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir esto en los hechos? Que todo hecho social, prácticamente, ponemos el prácticamente para ser humildes, prácticamente todo hecho social y todo acto social involucra el género. Entonces, todo el tiempo el género está actuando en nuestra vida, nada más que no nos damos cuenta. La mayor parte del tiempo no nos damos cuenta, porque una de las claves de este orden social de género es que no sea visible, que se naturalice. ¿Sí? Pero entonces, el primer concepto. El segundo dice, género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Recuerdan que es academia y que, como a mí me dicen, bueno, eso, pero en cristiano, ¿qué quiere decir? Bueno, en cristiano quiere decir que todo acto de poder, toda forma de ejercicio que involucre el uso de la fuerza, va a estar traducido a través del género. ¿Qué quiero decir? Que si yo me quiero creer el mero de una clase, yo lo voy a traducir a través del género. No voy a decir soy el más poderoso, voy a decir soy el más hombre. Si soy hombre, por supuesto. Pero si no, las mujeres vamos a decir soy la más valiente. Mis ovarios sí aguantan, ¿no? Esa expresión que yo siempre me ha dado cosa porque yo digo, en mi época es indecible, ¿no? En mi época de chica, ¿no? Pero de decir, así como los hombres dicen, y disculpen el término, yo sí tengo huevos para decir yo soy valiente, las mujeres dicen yo sí tengo varios, pero es lo mismo si se fijan. Dicho en cualquiera, está traducido a través del género. Si yo quiero humillar a una persona, lo hago en femenino. ¿Sí? Si niños quieren insultar a otros niños, les dicen putos, viejas, mandilones, ¿no? Y uno diría, bueno, es lógico, son niños, quieren humillar a través del sexo contrario, el sexo diferente, pero las niñas, lo que se estudia es que también, ¿cómo insultan a las mujeres? Piruja, bruja, puta, ¿sí se fijan? Es en femenino la humillación. Como el poderío es en masculino. Y por eso toda esta lucha lingüística de que aparezcan las mujeres no es un asunto de ortodoxia, de ay, es que no saben el español. No, es que hay que darle visibilidad a las mujeres en los lugares donde no suelen ser visibilizadas y visibilidad a los hombres en donde no suelen ser visibilizados. Aquí cuando yo les dije ocupaciones y profesiones, todos hablaron de su ocupación del lugar público, nadie habló que son mamás, que limpian el garage, que ese es otro trabajo muy importante y ocupa mucho tiempo de nuestra vida, el trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Entonces, esto también, ¿qué implicaciones tiene? Por ejemplo, a nivel de conflictos sociales, sobre todo de tipo guerra civil o guerra entre naciones, algo que no ha podido evitar la ONU es que haya violaciones masivas de mujeres. ¿Y por qué lo hacen los pobres soldados? Es porque pobrecitos estaban tan ansiosos, tenían tantas ganas que tuvieron relaciones. No, para eso hay prostitución, en todas las guerras siempre ha habido prostitución. No, el asunto es que había que humillar al enemigo. Y humillar al enemigo es violar a sus mujeres y que tengan que vivir con sus vástagos. Eso es el poder traducido a través del género.
Y estos dos ingredientes implica que hay una estructura social, un orden social que organiza este binario, que está compuesto por estos grandes niveles de ejercicio. Y yo espero que eso nos vaya haciendo más sentido de por qué tiene tanto poder, ¿no? O sea, yo quiero romper estereotipos. Ah, sí, chulita, a ver, vete a nadar, yo soy muy bellosa, ¿no? Entonces, a ver, vete a nadar, bellosa, a mí me da pena. Entonces, yo me depilo, sí, seré feminista, pero yo me depilo para ir a nadar. ¿Por qué? Por este sistema. Y tiene que ver con lo que decía aquel equipo, que el género no se construye solito, se construye en interacción de cómo me ven, cómo me aceptan, y dado que el ser humano es dependiente de las relaciones interpersonales, en parte por nuestro origen primate, pero en parte porque la sociedad así se ha construido, que no nos podemos constituir en sujetos sin la mirada de los otros, sin la intervención de los otros. Y entonces el primer nivel que propone Joan Scott son los símbolos culturalmente disponibles que reflejan las ideas de mujeres, hombres, femenino, masculino, ciudadanía, pero también de ciudadanía. Por ejemplo, por mucho tiempo la ciudadanía estaba asociada a lo masculino, no a la mujer, ¿no? Entonces, había una noción de ciudadanía que ahora espero ya esté bastante más cambiada, pero todavía ahí estamos en medio. Y esas ideales, incluso ideales en términos de símbolos religiosos, pero también hasta de fenómenos naturales, son generizados a través de estos símbolos, ¿no? Y entonces decimos, está el rayo. ¿Por qué en el español el rayo está en masculino? Ah, porque es así, cae la fregada, ¿no? O sea, se destruye todo. Y la tormenta, porque, disculpen el término, chingaquedito, ¿no? Entonces las tormentas están en femenino. Hasta hace muy poco tiempo, menos de 10 años, se empezó a nombrar las tormentas de un sexo y de otro, ¿se fijaron? Y eso ya es ahora como parte de las ganancias de esto de, oigan, ¿por qué las tormentas siempre tienen que ser en femenino? O sea, como las malas noticias, mujeres, ¿no? Entonces, se está combatiendo. Entonces, pero el simbólico, la parte simbólica es muy amplia. Yo puedo decir de la Guadalupe, por ejemplo, del sacrificio guadalupano. Yo no soy religiosa, pero en México todos somos un poquito guadalupanos, ¿no? Entonces, ese sacrificio, yo puedo decir, el sacrificio es hacer una lucha de guerrillas que resista. Y alguien me diría, oye, no, eso no es la guadalupana. Sí, claro que sí, porque ella habla del sacrificio por el bien social. No, tú lo estás entendiendo mal. Entonces, a este nivel que es mucho más amplio de interpretación, se llega a este otro nivel, que es el sistema normativo o las normas de género, que son discursos de verdad donde se establece qué es un verdadero hombre, qué es una verdadera mujer, qué es lo verdaderamente masculino y femenino. Y por lo tanto que no puede ser cualquier interpretación, y que la Guadalupe y su sacrificio no tienen nada que ver con guerra de guerrillas, ¿sí? Entonces, estos sistemas normativos nos vienen por muchos lados. Nos vienen por las leyes, por las ciencias, las religiones, las costumbres, la educación, ¿no? Todo el tiempo teníamos normas de género que dice qué sí puedo hacer como siendo mujer, qué no puedo hacer siendo mujer, qué sí puedo hacer siendo hombre y qué no puedo hacer siendo hombre. O sea, los hombres también tienen normas de género restrictivos a una serie de cualidades humanas. Pero uno diría, bueno, no es suficiente tener un reglamento. ¿Estarán de acuerdo todos los de aquí que están en la calle? ¿Todos aplicamos el reglamento público? No, yo a veces me paso una preventiva, ¿no? O sea, estar en el reglamento no es suficiente. Entonces, por eso hay un tercer nivel, que son las instituciones y organizaciones sociales, que se han erigido y fijan las normas de género en las prácticas sociales y en la organización del espacio social. Y ahí entonces están instituciones, por supuesto, como el gobierno, pero también están instituciones como nuestras familias, ¿no? Y están instituciones como el club deportivo. Ustedes han ido a un club deportivo
yo me indigné en un club deportivo porque resulta que sí había un reglamento de cómo traer ¿cómo se llama? El traje de baño. Y a los hombres no les ponían reglamento. Entonces, cuando a mí me decían, ¿cómo? O sea, yo tengo que traer un tipo de traje de baño, sí, traje de baño completo. Ah, y los hombres también tienen un tipo de traje, así que vengan hasta acá, ¿no? ¿Para qué? No, los hombres no. ¿Y por qué? ¿Con qué derecho? ¿Por qué a mí me tienen que regular como si de mí dependiera la sexualidad de los hombres? ¿Sí se fijan? Ese es el discurso. El discurso de la norma de género es que hay que controlar a las mujeres porque ellas controlan la sexualidad de los hombres. Y si algo ha demostrado en los estudios es que no controlamos nada de la sexualidad de los hombres. A duras penas controlamos nuestra propia sexualidad. ¿No? Entonces, pues ya con la que cada uno se concentrara en la suya estaría suficiente. Aquí Teresita de Barbiere dice, las prácticas sociales, uno de los poderes que tiene es que cuando se establece la rutina, que yo le llamo el automático cultural, es difícil romperlo. Por eso es tan importante cómo se establecen las rutinas sociales y en las organizaciones, las rutinas institucionales, organizacionales. Porque ya entrado en el DC, pues no, es difícil cambiarlo, porque hay que pararse y decir, ¿y por qué hacemos esto? ¿Bajo qué? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Y esto sigue sirviendo o no? ¿Sí? Entonces, en las prácticas, cuando algo instalas en las prácticas sociales, cuesta trabajo romperlo. Sí se puede, por supuesto, pero no es tan fácil. Entonces, ¿Qué ejemplo hay ahí de esas rutinas y rituales? Por ejemplo, el ejemplo del cuidado de la vestimenta femenina. Del traje de baño. No solo el traje, en la calle, por ejemplo. La hora de que debemos andar en la A la hora en el que, ¿no? Pero entonces, digamos, es una rutina en el sentido en que ya está totalmente incorporado como lo normal. Además, yo tengo un papel y otro tiene otro papel y se supone que son justos, o sea, se invisibiliza la desigualdad y entonces, pues se repite. Pues sí es lo normal, ¿no? O sea, yo más bien, si salgo tarde es por eso me violan, ¿no? Entonces, la sobreresponsabilización a las víctimas, a todas, es una práctica social que tanto quienes ejercen la violencia como quienes la viven, ambos están convencidos que eso es lo normal, eso es una rutina, ¿sí? Y el último punto, que claro, decía ella, bueno, todo esto parece ya bastante fuerte, ¿no? O sea, hay símbolos que históricamente tengo disponibles y símbolos que no. Por ejemplo, en la Edad Media no estaba el simbólico de la individualidad, ni siquiera de la familia definida como la relación conyugal. En el diccionario del siglo XIX, la familia se definía como todos los que tienen lazos consanguíneos y sus sirvientes, que ahí incluían todos los maestros, las nanas, todos, ¿no? Eso era la definición de diccionario. En el siglo XX, a finales del siglo XVIII, siglo XVIII, en el siglo XIX ya se definía como la relación conyugal. ¿Por qué? Porque apareció el mundo de la modernidad y apareció la idea del individuo y entonces el casamiento entre dos, hombre y mujer, era muy importante en todo el contrato social, ¿no? Entonces, históricamente hay cosas que ahorita no podemos entender porque no están en nuestro campo histórico. Pero aparte, en ese campo tenemos nuestros símbolos, tenemos nuestras normas de género y tenemos nuestras policías. Y en esas policías están incluyendo nuestros familiares. Y todos podemos tener una anécdota de algo que quisimos hacer y que nuestra mamá o nuestro papá o nuestro tutor no nos dejó porque era indecente, ¿no? Y uno se enojó y dijo, ya estás anticuado, pero no pudiste hacerlo, ¿no? Finalmente son las autoridades. Pero hay un último nivel, y dice, el último nivel, dice John Scott, es muy importante, porque todo este sistema de género lo internalizo. Y lo internalizo a partir de mis propias percepciones corporales y de las emociones. Y entonces yo, como les digo, yo seré feminista y todo, pero la emoción de vergüenza gana más
que mi conciencia de que a mí que me vale que piensen lo que piensen. Bueno, no me vale porque luego un niño, una niña que son muy sinceros te dicen, ¿y tú eres hombre? No soy hombre, soy una mujer velluda. Ah, ¿y por qué no te cortas? O sea, te empiezan a hacer un cuestionamiento moral que bueno, a los 20 minutos dices, ya, por favor, yo quiero solo nadar, ¿no? O sea, entonces, ¿cuántas cosas dejamos hacer ya no porque alguien nos lo diga, sino porque nosotros mismos hemos internalizado en términos de emociones esas normas? Y por eso el feminismo dice, los cambios en las prácticas de género se tienen que encarnar. No es suficiente pensarlas. Tenemos que irlas metiendo en el cuerpo. Y piénsenlo en términos de consultantes, de poblaciones con las que trabajamos, es lo mismo. O sea, si yo voy con el rollo y le digo, oye, tú tienes derecho a tener sexualidad. Bueno, sí, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es no solo el contenido, sino cómo logramos que eso sea una reflexión que le haga sentido a las personas para que se encarne. Y esa es un poco la lógica de la importancia del cuerpo en el feminismo, porque el empoderamiento solo se puede hacer en el cuerpo y luego en las relaciones sociales. Y por eso también necesitamos instituciones y organizaciones que apoyen estas transformaciones, porque no es suficiente que lo haga solito el individuo. Necesitamos colectivos, pero necesitamos instituciones y por eso necesitamos normas, y por eso necesitamos leyes, y por eso el feminismo se ha metido en las políticas públicas, para ir creando contextos menos machistas. Sí. Es un poco esto de encarnar, por lo que cierto grupo de feministas dice, no puede haber hombres feministas, puede haber aliados, puede haber solidarios, pero no hombres feministas. Digamos que es de este planteamiento un poco más extremo, porque ellos plantean una experiencia corporal muy particular, sobre todo a raíz del parto, ¿no?, y de la posibilidad de engendrar vida. Yo en lo particular no estoy de acuerdo, porque eso llevado al extremo se vuelve otro esencialismo. Y eso siempre ha sido un campo de tensión entre el movimiento feminista. Es el mismo, ese parcela del movimiento feminista es el que no está aceptando a las mujeres trans, aunque apenas acaba de haber otro conflicto al respecto, aunque la mayor parte del feminismo ya dice, avancemos, ¿no? No sigamos en estas discusiones, ¿no? En esa lógica, yo sí creo que puede haber hombres feministas, como creo que hay mujeres patriarcales y que defienden el patriarcado a viva voz. Entonces, no es más grave, digamos, a mí no me parece más grave que una mujer sea patriarcal que un hombre sea feminista. Exactamente esas son las posibilidades que nuestra época nos ha dado gracias a que empezamos a visibilizar estos problemas. Pero digamos, es un margen de acción que si ubican que tampoco tenemos la libertad plena de ir y arrebatar, ¿no? Y ya soy mujer feminista y para toda la vida. No, ojalá, ¿no? Pero tenemos todo esto atravesándonos todo el tiempo. Por favor, hagan como ella, que me pueden preguntar sobre la marcha. Sí, por favor. Entonces, un concepto muy importante es el del doble rasero o el doble estándar. ¿Qué quiere decir? Que el mismo hecho social, la misma conducta, es valorada de manera diferente si la hace un hombre que si la hace una mujer. Como el poder se traduce a través del género, en nuestro sistema suele ser más negativa la visión sobre las mujeres y lo femenino que sobre la masculina y lo femenino. Pero ojo, eso es un problema del sistema, sí lo ubican, no de los hombres, ni de las mujeres en sí. Sí, porque a veces, o primero podemos medio satanizar a los hombres, que está muy mal. Eso no quiere decir que tienen que hacer conciencia de sus privilegios y su poder, pero también luego queremos satanizar a las mujeres, porque ahora con el feminismo ya hasta somos culpables de criar machos, ¿no? Entonces tú dices, oiga, no, esto no es para satanizar a nadie, es para comprender la complejidad que implica los cambios, pero también que nosotros somos, digamos, privilegiadas en saber el nivel de cambios que ha habido en esta sociedad. Imagínense, en México en los 20s, para ser lesbiana, era muy fácil, te ponías un pantalón, santo remedio. Ahora para ser lesbiana es más complicado, ¿no? Porque
como que te haces obvia, pero no tan obvia, porque si no en el trabajo te corren. Es un lío para las pobres mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, imagínense qué cambio cultural tenemos, que las mujeres podemos salir a la calle con mucha mayor libertades que antes, aunque la seguridad no ha sido mejor, y podemos vestirnos de muchas más maneras que los hombres, por ejemplo. O sea, los hombres, en contrapartida, no hemos podido lograr que se pongan un vestido y que no tengan problema en nuestra cultura. Hay algunas que sí, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos hay? Típico, la virginidad, ¿no? Es muy distinta si se ve en hombres que en mujeres. El adulterio, la soltería, ¿no? Las relaciones afectivas entre personas con un margen importante de edades, ¿no? Una madre soltera, un padre soltero. De hecho, padre soltero es un término muy reciente porque antes ni siquiera se concebía que un padre podía ser un padre soltero, ¿no? Porque la lógica era que la mujer pues no tenía un nombre, eso sí era necesario nombrar, pero que un hombre no tenga a su esposa, pues eso, ¿qué importa? Al rato se casa de nuevo, al revés, ¿no? Hay que ayudarle para que rápido se case. Pero también aplica a profesiones. Por ejemplo, ser enfermera se gana menos que ser doctor. Y si se fijan que ahí no importa la persona. Eso es un tema de mercado laboral. Un hombre enfermero gana igual de menos que una mujer enfermera respecto al doctor. Y hay doctoras mujeres ya. Se ubican entonces como la persona, mujer y hombre, y lo femenino y masculino tiene dimensiones distintas y efectos distintos. Yo puedo estar en una profesión que es acorde a mi género mujer, como ser psicoterapeuta, es un terreno bastante más feminizado. En cambio, la psiquiatría no tanto, ¿no? Es mucho más masculinizado, pero el chiste es que si nosotros entramos a un hospital, un psiquiatra gana más que una psicóloga. Punto. O sea, ya por... ¿Sí me explico? Entonces, eso también es el doble estándar. La siguiente. Entonces, tenemos un orden social de género que agrupa bajo las normas y las instituciones al mercado, en el caso particularmente del capitalismo moderno. En el mercado también está atravesado por el género, tanto en términos sociales constitutivos como en términos de relaciones de poder, o sea, qué profesiones se consideran mejores y por lo tanto mayor remuneración, las masculinas, bajo la premisa de que las femeninas, nosotros en realidad solo hacemos una extensión de nuestras labores de madre. Entonces, ¿por qué se nos va a pagar? Si eso es naturalito, no lo tuvimos que aprender. Por eso somos psicólogas, somos cuidadoras, pues porque eso es lo que hacemos en la vida cotidiana. La lógica es esa, no es me voy a molar a esta chava, que es una... No, de hecho la lógica es en buena onda, ¿no? Decir tú que eres noble, linda, preciosa, que tú no estás en estos asuntos de la competencia vil del mercado, tú ve a profesiones nobles de tu ser. Pero por ende, pues no te tengo que pagar mucho porque además va a haber un marido que te mantenga, ¿sí? Entonces, esas premisas rigen el mercado actualmente todavía. Esas premisas rigen la ciudadanía con algunas correcciones ya importantes, pero todavía tenemos ahí leyes, hablaban de lo del aborto, ¿no? O sea, hay una serie de decisiones que no se conciben posibles depositarlas en las mujeres como ciudadanas. Siempre hay un argumento más importante. En el caso del aborto, claramente el argumento es el feto. El niño en proyecto tiene más importancia y por lo tanto ya no puede decidir sobre su cuerpo. ¿Sí? Esa es la lógica. Y entonces la lógica no es que haya alguien queriendo amolar al otro, pero se produce una desigualdad social. Porque hay esas dos premisas de que el género no solo son que nos hacen diferentes, y aquí aclarando muy bien, la perspectiva de género y el feminismo no busca que las personas sean iguales en términos de idénticas, no. O sea, el problema no son las diferencias, el problema es que muchas de esas diferencias se han vuelto desigualdades sociales. Si yo fuera la amorosa y a mí me toca ser la amorosa, pero me lo pagan bien, pues ya no habría problema, ¿no? Me reconocerían, de hecho en algunas sociedades tradicionales sí se reconoce mucho el trabajo tradicional de las mujeres, pero en las zonas
modernas, sobre todo urbanas, eso se ha perdido. Entonces ni siquiera tenemos el prestigio del trabajo tradicional, ¿no? El de madre es el único que nos sigue llegando, ¿no? Y las que no somos madres, pues peor, ¿no? Somos terribles, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces la perspectiva de género, esta que les estoy platicando, que no es toda la perspectiva de género, trata de explicar cómo la construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos que se fundamenta en la diferencia sexual ha implicado un poder de relación asimétrico e injusto en términos de derechos y que ha producido subordinación de las mujeres, pero también desventajas sociales en todos los seres humanos. Porque si se fijan en el binario, todos salimos perdiendo. O sea, si yo pongo el binario, aquí pongo audaz, fuerte, ¿no? Y en las mujeres pongo dócil, amorosa, afectiva. O sea, está muy bien, pero todas esas son cualidades humanas. ¿Sí se fijan que son cualidades humanas? A cada uno de nosotros nos quitan más o menos la mitad de las cualidades humanas disponibles en nuestro contexto social, solo porque soy hombre, solo porque soy mujer. Eso ya me da desventajas sociales. En los hombres se ha trabajado muy bien, ya en términos de estudios muy interesantes, de cómo la construcción de su hombría lo pone en riesgo de morir más temprano, de morir en forma más violenta y de que no se cuida, ¿no? Entonces, el sector salud, a mí me decían, hagan algo para que los hombres lleguen a los centros. ¿Por qué? A los hospitales. Porque llegan para morirse. Hagan algo porque incluso tenemos citas a distancia a través de la esposa. Oiga, ¿y qué? ¿Por qué viene hoy? No, es que fíjese, mi marido trae un dolor que luego se le pone aquí la mano y hasta hace así, así, así. Yo le digo, viejito, ya vete al médico. No, ¿cómo crees? Es un dolorcito. No, y entonces, bueno, pero ¿cómo es el dolor? Ah, mire, el dolor es así y ocurre así. Porque las mujeres somos buenísimas para eso, ¿no? Tenemos un descriptivo de cómo hace, qué produce, en qué horas. Y entonces algunos doctores empezaron a mandar medicina a distancia, cosa que está muy mal, porque el margen de error es importante, pero de eso a nada, ¿no? O le mandaba alguna nota asustando al señor, oiga, lo que tiene es para morirse, y entonces como el doctor lo llamó, entonces ya iba, ¿sí ubican? Entonces, hay desventajas sociales de género para mujeres y hombres. No es el problema la desigualdad, sino cuando la desigualdad, esas diferencias se vuelven desigualdades. Perdón, no es un problema las diferencias. Y entonces, en la perspectiva de género es una invitación de un lente de cómo mirar la realidad social. Mi experiencia es que cuando uno se empieza a meter en el tema, ya es más difícil quitárselo, ¿no? Y a algunos colegas pues, les cae gordo, ¿no? Pero ni modo, pues ese es así como la lente de la política pública también da, ¿no? Como cualquier campo. Y entonces, ¿cuáles son las estructuras básicas de desigualdad? Premisas o concepciones androcéntricas. Y ahí todos tenemos que ver, porque todas nuestras disciplinas tienen concepciones androcéntricas. Por ejemplo, en la terapia familiar, un concepto clave de la terapia minuchiana es la función. Y entonces se habla de funciones en la vida familiar, y hay funciones para hombres y funciones para mujeres. Y el mismo Minuchin, bueno, es un hombre de otra época, ¿no? Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, pero él mismo de pronto decía, señora, usted tiene que obedecer a su marido. ¿Por qué? ¿No? ¿Sí? Entonces, o muchas veces en esta idea, que es una idea muy poderosa de la terapia familiar, de que lo que pasa en la relación está construido entre todos, no solo por una persona. Entonces, si alguien venía en un síntoma así como súper histérica, la señora y todo, quienes hacemos terapia desde la óptica feminista, lo que decimos es, oiga señora, ¿usted cómo le ha hecho para que ella esté histérica y usted esté tranquilo? Pero muchos terapeutas que no hacen esta reflexión lo hacen con las mujeres, ¿no? Señora, ¿usted qué ha hecho para que este hombre sea infeliz? ¿No? ¿Y qué es el tema que está punto ciego en eso? Tiene su lógica, sistémica, bien solventada, pero el punto ciego son las relaciones de poder, que no están en el mismo lugar ese señor y esa señora.
piénsense ustedes, es un poco duro, miren, el feminismo y esto es como malas noticias, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer la reflexión, uno dice, glup, ¿no? Así como, hagan una comparación con su par masculino más cercano, el hermano, el primo, vean cómo están, ¿a quién le ha ido mejor? Hagan una cita así, hagan un diario del trabajo doméstico y de cuidado. ¿Cuántas horas ocupan ustedes, sus hijos, su esposo? Si no tienen esposo, su novio, quien sea, pues los familiares, ¿no? Que algunas familias más bien tienen varios familiares que apoyan en el cuidado. Bueno, hagan las cuentas. Claro que los hombres hacen trabajo doméstico, por supuesto, pero hagan las cuentas. Híjoles, uno se azota, ¿no? Y uno dice, yo feminista, ¿y en qué momento permití? Pues eso fue la rutina. El automático. Ay, viene cansado, hoy le voy a lavar los trastes. No, ay, mira qué lindo, y me trajo rosa, hoy le voy a volver a lavar. Ya a la tercera ya es casi mi obligación, ¿no? Ya ni lo pienso. ¿Sí? Y así las feministas vamos perdiendo y de pronto los estudios dicen que tenemos casi el doble de trabajo sumado. Bueno, perdón. Entonces, la organización de la intimidad, la división sexual del trabajo, que es la idea de que hay acciones y tipo de actividades que le corresponden a las mujeres y que le corresponden a los hombres. Varía mucho de sociedad a sociedad, pero no se ha encontrado ninguna sociedad que no tenga división sexual del trabajo. La organización de la intimidad, la vida familiar y la asimetría en reconocimientos, la organización de la ciudadanía, o sea, a qué tenemos acceso y a qué no tenemos acceso hombres y mujeres, y la organización de la gestión pública. Muchos proyectos muy bien intencionados reproducen los roles de género o reproducen la división sexual del trabajo cuando, por ejemplo, les pasan dinero a las mujeres, pero la condición es que vaya a 8 actividades adicionales, para lo cual tiene que renunciar a su trabajo porque pues, si no, entonces en lugar de ayudarla la perjudicamos, aunque le demos dinero. ¿Sí? Porque le quitamos un elemento de empoderamiento que es tener ingreso propio, no dependiente. Muy bien, déjenme ver cómo ando de tiempo, porque luego me entusiasmo. Ok, entonces, cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué nos referimos? Desigualdad de acceso a derechos, de control de recursos, de capacidad de decisión, de oportunidades, de retribuciones, de reconocimiento. Por ejemplo, todas las personas tenemos derecho a estar en el espacio público. Sin embargo, las mujeres tenemos muchas restricciones reales para estar en el espacio público de manera segura. Ahora los hombres ya la están empezando a tener por el nivel de inseguridad delincuencial, pero las mujeres las hemos tenido por muchas otras razones, pero principalmente por ser mujeres. Aún las niñas, ahora las jóvenes que son súper intrépidas, ¿no? Tienen muy apropiado intelectualmente, no todas, pero muchas, el elemento de derechos, pero no se han dado cuenta que aunque ellas tengan apropiado su derecho, hay un contexto de desigualdad. Y por lo tanto, para ejercer el derecho tenemos que hacer cosas adicionales, no solo pedir respeto. Necesitamos salir en colectivos, cuidarse, es decir, no porque yo me crea con derecho a que me respeten, alguien me va a respetar, ¿sí están de acuerdo? Y hay de pronto esa idea ingenua de los derechos, que porque ya está en una ley, ya existe. Y pues claro que no, ¿no? La siguiente. Y entonces hablamos, y aquí un elemento importante es este concepto de Foucault, que él dijo, hay una política, que es la política tradicional, con P mayúscula, que es la del gobierno, la de los ejércitos, ¿no? Pero hay una política con P minúscula, dice él, que surgió en la modernidad a partir de estos discursos de verdad y que la ejercemos todas las personas a la hora de relacionarnos. La ejercemos a la hora, por ejemplo, de aplicar la norma de género, ¿no? Hay gente que nos hace sentir mal si nos comportamos inadecuadamente, ¿no? Y mucho de la resistencia al orden de género, por eso se hace, diría yo, clandestinamente. Es decir, yo ejerzo mi sexualidad, pero me cuido mucho que no todo el mundo lo sepa,
Porque si todo el mundo lo sepa, de ser una chica libre a ser una prostituta, va a ser rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo no le cuento a todos, le cuento solo a algunas amigas, ¿no? Busco que sean novios de colonias distintas para que no, ahí se dé el, ¿no? Y no digo simultáneas, sino una relación, otra relación, pero digamos en las mujeres, tener relaciones contiguas es muy mal visto a cualquier edad, ¿no? No se diga de adulta. Entonces, en la adultez, que quizá tienes más libertad de hacer eso, pero no lo estás cuente y cuente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay este ejercicio de poder con P minúscula donde están circulando las normas de género, ¿sí? Y entonces él dice, hay dos tipos de relaciones de poder. Las relaciones de poder donde ambos pueden ejercer cierto tipo de resistencia, digamos, cualquier tipo de discusiones, asimetrías, pero que yo puedo decir, oye, no se vale. A las relaciones de dominio donde los sujetos, ambos como coinciden en la misma idea, no hay poder de resistirse. Muchas de las normas de género, no todas, pero muchas de las normas de género tienen esta lógica de dominio. Y entonces, ¿yo cómo me voy a defender si yo creo que mi deber es obedecer a mi marido? ¿Y por qué el marido va a cambiar de opinión si él cree compartidamente con su mujer que su prerrogativa es mandarle a su mujer? ¿Sí me explican? Ahí no hay posibilidad de resistencia. Por eso el movimiento feminista ha hecho esta idea de platicar en grupos de mujeres, porque solo platicando en grupos de mujeres, después de un ratito, no luego, empiezan a salir lo que ellas decían, los malestares que no tienen nombre. Y decían, ¿por qué no soy feliz si tengo a mi marido, me mantiene, a mis hijos? O sea, yo debería ser feliz, ¿por qué no? Ah, bueno, porque ahí hay malestares que no tienen forma, porque están en una lógica de dominio del género. La siguiente. Ok. Bueno, aquí se habla, mejor la siguiente. ¿Qué implicaciones? Bueno, por supuesto la violencia de género es la forma extrema de la desigualdad de género, es de las cosas más terribles en nuestra sociedad, se basa en una relación de dominio que es reforzada cultural e institucionalmente a nivel micro y macro. Esta idea que les digo de que sistemáticamente se sobreresponsabiliza a las víctimas, todos y todas lo hemos hecho alguna vez, al no creerles, al decir, bueno, pero tú también no le echas ganas, al decir, ¿no? O sea, es una idea tan incorporada en nuestra sociedad que es tan fácil. O decir, ay, ¿cómo crees? Ese tipo que es tan lindo, ¿de veras te hizo eso? Ay, no creo. Yo creo que viste mal, ¿no? O sea, se ha probado por estudios de ONU que casi tiene que haber 7 intentos para pedir ayuda para que una pegue. 7 intentos a diferentes niveles, desde oficinas de gobierno hasta amistades, ¿no? No pega porque estamos dominados con esta sobreresponsabilización de las víctimas y, por supuesto, la omisión de ver la violencia que sí ejercen los que ejercen. Y por supuesto, es más fácil para un hombre ejercer violencia hacia las mujeres, pero también hay mujeres que ejercen violencia, sobre todo hacia niños, niñas y adolescentes que tienen menos poder. Ahí la violencia está regida por el poder, ¿no? Es sistémica y con múltiples expresiones, es decir, es la regla. Lo triste que hay que decir es que la violencia de género es una regla del orden social de género y por eso está tan presente. Y ahorita que además se ha intensificado la violencia de tipo social, se vuelve un caldo de cultivo porque la violencia de género no tenga ninguna restricción interna y externa, ¿sí? Y está el doble estándar, que es legítima cuando alguien con poder, y yo, digamos, lo viví en la burocracia. Si había un jefe autoritario, grosero, que te gritaba, decían, es que es un jefe fuerte. Si había una directora que te hacía lo mismo, te decían, es una hija de la fregada, autoritaria. Ese es el doble estándar. Claro, es jefa y me tengo que aguantar, porque es jefa, ¿eh? Ella tiene poder porque es jefa, no porque sea mujer. Y por eso, porque no es un hombre, sí se le invalida. Se dice que gacha, ¿no? Y tú dices, oye, pero él te hizo lo mismo. No, pero es que él me está formando, ¿no? Y tú dices,
pero en serio, lo dicen en serio. Tomando para repetir los roles. Claro, y un poco para sobrevivir a la situación también, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que ser muy duros con el patriarcado, durísimos, pero hay que ser suaves con las personas. Porque todos estamos en este medio y todos tenemos que hacer el proceso de deconstrucción en la medida que queramos, que sea una elección más real. No una elección libre, pero una elección negociada con mi medio. Si tú quieres seguir cubriendo ciertos estereotipos, ¡ay, qué bueno! Pero ya sabes que son estereotipos, ya sabes que tú los definiste y ya sabes que no necesariamente son necesarios para todas las mujeres o hombres hacerlos. Y entonces podrás respetar los que elijan otras cosas, ¿no? La siguiente. Ejemplos de desigualdad. Les traigo siempre cifras porque luego algunos, creo que ustedes están ya sensibilizados, pero luego no. Este es el uso del tiempo. Miren, yo cuando vi esta lloré. Cuando hice el ejercicio lloré y dije, y yo que vivo sola y reproduzco, ¿no? Entonces, uno es, vean aquí México, es el trabajo total, que es un concepto que aportó el feminismo, que es el trabajo total incluye el trabajo productivo y el trabajo de cuidado y doméstico. Hombres y mujeres. Hombres, 58.5 es a nivel rural, 58.5 horas, y mujeres 88.7. Si ustedes se fijan, el negro es trabajo no reproductivo y el rosa es trabajo remunerado. ¿Qué quiere decir en los hechos esto? Pues que la mujer trabaja el doble, también trabajan un montonal los hombres, oigan, 58.5 horas de las demás, trabajan más las mujeres, pero ganan menos. Y eso, aunque los dos quisieran que no sucediera, sucede, porque es un problema del mercado laboral y del mercado social, no solo de la acción individual. Pero vean, uno dice, ay, bueno, pero seguro en urbana nos va mejor a las mujeres. No, vean, poquito menos, 85.1. ¿Se ubican? Ahí están todas las feministas, activistas, radicales, o sea, ahí están, es una muestra nacional. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que este automático cultural muy fácilmente se instala si ambos no hacemos trabajos de conciencia y de encarnación de que es deseable un mundo donde la igualdad como equivalencia humana funcione en la vida social. La siguiente. Adelante. Si alguien dice, no, esto es mala suerte, no es cierto que nos sucede a las personas. Hombres y mujeres que viven solos dedican aproximadamente el mismo número de horas al trabajo remunerado que al no remunerado. No presentas diferencias significativas. Pues sí, ¿a quién le echas el trabajo, verdad? Si vives sola, pues tienes que hacer todo. La siguiente. Los hombres que viven en pareja realizan menos de la mitad del trabajo no remunerado desarrollado por los hombres solos. Cásense, chavos, cásense, conviene, por eso no es gratuito que a la viudez luego se casan, no es falta de amor a su expareja, es que es parte de lo que se incentiva en la vida social. Las 26.4 horas semanales de trabajo que se ahorran los hombres que viven en pareja recaen en las mujeres. Adelante. Entonces, mujeres que viven en pareja registran un incremento de 26.2 horas. Y esto es sin hijos, van los hijos. La existencia de un hijo o una hija supone un incremento de 16 horas en el trabajo no remunerado semanal cuando la mujer trabaja y de 22.7 horas si ésta no tiene un trabajo remunerado. Yo les diría, mujeres, trabajen para que también tengan un proyectito propio y no solo sean mamás. Se ubican 22.7 horas a la semana. Adelante. Y ya les van a pagar a las abuelas para que Sí. 26 pesos, claro. Entonces, aquí nada más les voy a decir, estos son datos de la OCDE, porque siempre que pongo de México dicen, sí, pero México es un país pobre, esto no sucedería si estamos del primer mundo, países del primer mundo, los más ricos. Vean cómo se penaliza la maternidad. La brecha salarial, hay brecha salarial. Si bien es reducida en el caso de las mujeres jóvenes, aumenta de manera abrupta durante los años de procreación y cuidado de infantes, lo cual indica que la maternidad está penalizada con una pérdida salarial estimada en 14%. La mayor parte de las mujeres detiene su desarrollo profesional y no busca ascensos
porque tiene hijos y sabe que ni se los van a dar, o si se los dan van a ser altísimos costos personales de dilema entre cuidado familiar y laboral. La siguiente, esto es en países ricos, Hay un aumento de ingresos de doble jefatura, que se llama, que es 4 de cada 10 hogares nucleares biparentales urbanos, las mujeres son aportantes económicas. Pero no existe la categoría de doble ingreso. En el censo no se pueden medir, se miden a través más bien del ENIC, que es la encuesta de los hogares. En el censo, toda la construcción de la información se parte de un jefe de hogar, un solo jefe de hogar. Porque para crear las relaciones necesitamos un referente, eso se toma al jefe de familia. Muchas de las veces hombres, ¿no? Se registra muy poco la jefatura femenina, pero mucho menos el doble ingreso. Adelante. Y se los traigo que es terrible, pero a mí me parece muy evidente de esta parte que nos dice Joan Scott, de cómo el poder y el ejercicio de la fuerza, la humillación, está traducido a través del género. Echarri y Ramírez son 2 demógrafos que hicieron revisiones y estos datos salen de, ¿cómo se llama? El acta de defunción, que está se hicieron de 17 estados, porque los otros no estaban disponibles, o no los dieron, o no estaban bien. Entonces, ¿qué encontraron? En los casos de asesinatos, solo asesinatos, ninguna otra muerte. Muertes sospechosas no las incluyen. Entonces, mientras 2/3 de los homicidios masculinos se cometen con armas de fuego, que es terrible, ¿no? También que se estén matando los hombres. En el caso de las mujeres es más frecuente el uso de medios más crueles, como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión. O sea, todas las formas de ahogar, ¿no?, a la persona. Se usan objetos cortantes 3 veces más que en los asesinatos de hombres. Y la proporción en que las mujeres son envenenadas o quemadas con sustancias diversas o con fuego triplica la de los varones. ¿Se ubican cómo ahí se da la desigualdad más allá de las buenas intenciones individuales? Las buenas intenciones individuales son fundamentales, pero para explicar esta parte de la estructura, que es la menos conocida del género. A la muerte en sí se suman a menudo violaciones sexuales, lesiones y mutilaciones, lo que a todas luces indica la intención de agredir y cercenar de diversas maneras el cuerpo de la mujer antes o después de privarla de la vida. Y por eso se ha hecho tanto esfuerzo por hablar del feminicidio para visibilizar esta realidad, ¿sí? Que generalmente no está visibilizado porque se estudia menos y se investiga menos los casos de mujeres que de hombres, ¿sí? Bajo la lógica de los celos, entonces, seguro fue por celos, y entonces ya, sí, bueno, ¿y qué importa, no? Aunque sea por celos, aunque fuera infiel la muchacha, pues se merece una buena investigación, ¿no? Adelante. Entonces, vamos a ver una partecita de un video, sí, estamos en tiempo, de Mabel Burin. Mabel Burin es una psicóloga que maneja mucho el psicoanálisis y otras vertientes, tiene varios libros donde articula el género a la consulta. A mí me parece muy recomendable de leer. Les voy a pasar este fragmento. Ay, espérenme. Otra cuestión. ¿Por qué no se ve? ¿Cómo hago para que se vea? ¿Sabe alguien? ¿Se ve ahí? Sí, quité, ¿no? Sí. A ver. Bueno, funciona F4, pero no. Y eso no me fijé hace rato. No checamos esto. A ver, en este. Quise compartir pantalla, pero no me la da. Reproducir en... No. No, desde aquí de la lado. Transmitir en dispositivos Zoom. Compartir pantalla.
¿No da? Función F4 no da. Bueno, ¿qué les parece si se los pongo? De todas maneras, esto del señor que está leyendo una hoja, no crean que hay una superacción en el tema. Lo que merece que tengamos en cuenta es respondernos a la pregunta sobre quiénes son los sujetos o los objetos, como llaman algunos, de nuestra investigación. O sea, ¿a quiénes queremos estudiar o qué queremos estudiar? Cuando iniciamos las primeras investigaciones desde el marco de los estudios de la mujer a partir de los años 70, nuestra perspectiva feminista nos indicaba que el objeto de nuestros estudios eran las mujeres, en particular lo que denominábamos las condiciones de vida de las mujeres, con esos rasgos particulares que destacábamos entonces de opresión, de exclusión, de variados ámbitos en la vida familiar o laboral o socioeconómica. Sin embargo, hacia los años 80 y más acentuadamente desde los años 90, comenzamos a interrogarnos también sobre los sujetos de género masculino, que no habían sido hasta entonces estudiados ni deconstruidos en sus condiciones de vida como lo habíamos hecho con el género femenino. De modo tal que a partir principalmente de los años 90, se incorporaron investigadores varones a las investigaciones con la perspectiva del género. Y aun cuando todavía no son muchos, sin embargo se van sumando cada vez más los colegas interesados en trabajar desde el prisma del género en diversas problemáticas sobre la así llamada condición masculina. En la actualidad, entendemos que los sujetos de nuestras investigaciones desde la perspectiva del género son las relaciones entre los géneros, que definimos como relaciones de poder. Relaciones de poder que pueden darse entre los clásicos géneros femenino y masculino, como al interior de un mismo género, como relaciones de poder intragénero, o bien entre sujetos que tengan diversas adscripciones en algún formato de género que pueda ser variable, que pueda ser innovador, que no caractericemos como los clásicos géneros femenino o masculino. Y estamos atentas a estos nuevos formatos generizados que son estudiados muy a fondo por las teorías queer dentro del campo académico y también incorporados a la investigación feminista. De modo que cuando tomamos al género como categoría de análisis, hemos de tener en cuenta que, en primer lugar, el género es siempre relacional, nunca aparece en forma aislada, sino marcando su conexión, ya sea como relaciones entre los clásicos géneros femenino y masculino, como en las relaciones intragénero al interior del mismo género, como en relaciones entre géneros de personas que quieran posicionarse en diversos formatos de género, que no sean los clásicos femenino o masculino. Y aunque analizamos diversos modos de relación, siempre habremos de tener en cuenta las relaciones de poder que se producen entre los géneros. Hay otras formas de relacionamiento, podemos estudiar las relaciones de amor o de cooperación o de rivalidad. Hay quienes enuncian que las relaciones entre los géneros son relaciones de dominación. Prefiero caracterizarlas como relaciones de poder y luego que cada uno vaya haciendo énfasis en qué aspectos de las relaciones de poder pueden poner más el acento en sus investigaciones. Hasta ahora la mayoría de los estudios se han centrado en la predominancia del poder de los afectos atribuido al género femenino y el poder racional y económico atribuido al género masculino, y los efectos que han provocado estas atribuciones a las relaciones entre los géneros. No es neutral para nuestros estudios de género que las mujeres hayamos sido asignadas a esa forma específica de poder, el poder de los afectos, y que los hombres hayan sido asignados a ese modo específico de poder, que es el poder racional y el poder económico. Estas asignaciones de nuestra cultura patriarcal ha dejado marcas muy severas en la construcción de las subjetividades.
Entonces, sigue siendo pertinente analizar estas modalidades de asignación de modos específicos de poder a cada uno de los géneros. En segundo lugar, otro rasgo que consideramos es que el género es una construcción histórico-social, o sea que se fue produciendo a lo largo del tiempo en distintas sociedades, de distintas maneras. Cuando enfocamos un problema de investigación, tratamos de historizar sus antecedentes, cómo fue planteado, cómo fue analizado anteriormente, cuáles son los nuevos interrogantes que nos provocan la actualidad. Ubicarlo entonces en nuestro momento histórico-social, y yo agregaría también político-económico para algunas de las investigaciones que nos proponemos. Otro aspecto es que la noción de género suele ofrecer dificultades cuando se la considera como un concepto totalizador, que vuelve invisible, que invisibiliza la variedad de determinaciones con las que nos construimos como sujetos. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, nuestra clase social, nuestro nivel educativo, la localización geográfica, tanto de nosotros como... Si se fijan, bueno, es desigualdad. También hay un debate que puede ser una con varias subestructuras. Yo en lo personal creo que son varias estructuras de desigualdad que se construyeron en la modernidad inicial y tardía y que establecen un conjunto de desigualdades por diferentes razones. Por supuesto, una es la construcción del género, sin duda. Pero otra es la clase social, y esa fue identificada mucho antes, ¿no? Pero también hay otras que es el racismo, en particular en Latinoamérica el racismo, y en México no se diga más, es muy potente, ¿no? Entonces por eso la no discriminación por razones étnicas, racializadas, como la llaman algunas, es muy importante. Mucho de nuestra noción de clase es una noción de clase blanca. Por lo tanto, todos los que, ¿no? El dicho dice, el dinero blanquea, ¿no? Y entonces si hay alguien moreno, indígena, pero tiene mucho dinero, pues como el dinero blanquea, medio lo acepta. Pero seguirá siendo indígena y seguirá recibiendo algunas discriminaciones, ¿no? También habla de grupos de edad. Hay algunos autores que han planteado que los grupos de edad establecen desigualdades diferentes que hay que atender de manera diferenciada y viendo el poder que tiene el diferencial de edad en algunos ciclos y en algunos tipos de vínculos, ¿no? Por ejemplo, las relaciones entre parejas donde la diferencia de edad son de 30 años. Seguro juega un papel importante ese diferencial de edad en la relación de pareja, ¿no? Y no podríamos pensar que es la misma que otra relación de pareja donde las edades son iguales, ¿no? O también la discriminación sistemática de las personas mayores porque están fuera, digamos ahí por edad, pues porque ya están viejitos y quién les importa a los viejitos, pero también ligada a la de clase social, que es que no son gente productiva. ¿Sí ubican? Entonces se suma, no son productivos, al sistema económico ya no le importa, pero además se consideran como son viejos, ya son dependientes, y como son dependientes, simbólicamente se feminizan y por lo tanto no valen. Y entonces, ¿para qué gastar el dinero público? ¿No? Y todo el problema que ahorita tenemos, ¿no? Que estamos muy retrasados para atender la magnitud que va a tener nuestra población mayor en muy poquito tiempo. Ya la tiene, pero el pronóstico es en 20 años va a ser crítico, es decir. Muy bien, entonces, implicaciones normativas, y eso me voy muy rápido. Las mujeres estamos centradas en la maternidad intensiva. ¿Y qué es eso? No solo en ser mamá, porque en ser mamá desde épocas mucho más viejitas, es decir, desde hace siglos la maternidad está asociada a las mujeres, pero la maternidad intensiva es una idea y una forma social que fue dado en la modernidad a partir de separar el espacio público y el privado. Y entonces el espacio público se asoció a lo masculino y el espacio privado se asoció a lo femenino.
¿no? Y eso implica que la labor principal de las mujeres es ser madre. Desde que son bebitas, por eso algunas mujeres les dicen mamita, ¿no? Yo he visto que luego a los bebés les dicen, ¿no? Así. ¿Por qué? Pues ahí está nuestro imaginario social. O sea, esa niña es un proyecto de mamá. ¿Por qué actualmente a las que más fácil defraudar son a las ancianas? Porque las ancianas no harán nada, porque creen que no pueden, para conseguir dinero para sus medicamentos. Pero cuando las llaman y las engañan de que tienen a un sobrino preso, consiguen dinero para mandarles a ese y las defraudan. Y las defraudan porque aunque sean viejitas, siguen siendo mamás, ¿sí ubican? Esa es la maternidad intensiva. Desde que nacemos nos forman para ser mamás. Somos mamás o no lo seamos, sistemáticamente nos dicen que tengamos que serla. Recientemente falleció mi madre y mis hermanos indirectamente me dicen, pues tú cuida a mi papá, y yo ¿por qué? O sea, cuidémoslo los tres, pero yo ¿por qué? Es que tú sabes más que yo. Les juro que en algunos temas ustedes son más hábiles que yo. Veamos por habilidades, no por ser sexo, ¿no? Y luego les digo, además yo soy feminista, ¿cómo creen que me van a hacer eso? Y yo no voy a protestar, ¿no? O sea, pero es eso, ¿no? Es ese automático cultural. Ahora, en los hombres se está centrado en el poder económico, sexual y político. Político entendido como de autoridad, ser la referencia y la autoridad. Y eso sucede en todos los lugares. No tiene que ser un político real para tener ese atributo de la referencia. Y por ejemplo, los problemas que ahorita estamos teniendo en las familias por la revolución tecnológica, en parte es porque los padres ya no saben manejar la tecnología que sí saben los hijos. Pero el principio de tener más poder es saber. Entonces, ¿cómo voy a reconocer que no sé? No, pues hay padres que no pueden, no pueden, porque no pueden separar que no sabe un campo de conocimiento del cuestionamiento a su autoridad. Y esa es una de las cosas que los meten en líos emocionales, sociales, relacionales, por los cuales muchas veces llegan a terapia. Y que solo es un asunto que haga una distinción compleja por nuestra sociedad, pero compleja de que la autoridad paterna no está ligada a que sepa más en todos los campos. Y eso los adultos lo hacemos, las mamás también lo hacemos, ¿no? Las mamás lo hacemos porque no nos vaya a hacer que nos hagan quedar mal. ¿Cómo que va desarreglada? ¿Qué van a decir de su mamá? Y uno dice, pues ni preocupada estás por la niña, te preocupa más tu prestigio. Claro, porque los de afuera sí lo van a decir, mira, viene toda desordenada, colores distintos. Pues, ¿dónde está la mamá? A ver, ¿dónde? Y uno dice, ¿y dónde está el papá? ¿Y dónde está el hermano y el primo? O sea, ¿por qué preguntamos solo por la mamá, no? Entonces, y otro elemento que pasa es que un fenómeno que han estudiado las feministas es que las mujeres salimos a trabajar y nos tenemos que convertir en hombres. Es decir, vamos a trabajar como si no tuviéramos hijos, como si no tuviéramos angustia porque uno quedó enfermo, como si no, porque si lo mostramos, no lo castigan, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado laboral está sesgado desde la lógica masculina. Entonces, las identidades de género se conciben de manera binaria, fijas, estables y heterosexuales. Los estudios de identidad más recientes dicen que lo que menos hay en la identidad es estabilidad. Pero nosotros nos moriríamos y cada día, ¿no? A cada pasado, ya cambió mi identidad, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos cierta certeza de estabilidad y fijeza. Y eso alimenta la norma de género. Y entonces, si todas las mujeres somos así, bueno, yo no hago esto, pero no lo voy a decir, ¿no? El plan de negociaciones no lo diga.